Leo Fariña es arrepentido en la causa de la ruta del dinero acá. ¿Cómo andas, Leo Lanatas, hoy? ¿Cómo anda, Jorge? Buen día. Bien, contame cómo estás viendo vos todo esto. A mí la escarcelación de Baez no lo veo como algo sustancial desde el punto de vista que la escarcelación de un imputado no afecta el proceso desde el punto de vista del juzgamiento. Obviamente es una noticia con mucho ruido por quién es Baez. Es una decisión que se ajusta a derecho. Parte de la doctrina va a estar de acuerdo, parte de la otra biblioteca va a decir que no. Pero lo que yo estoy muy preocupado es con las suspicacias que veo porque el juicio no se reanuda. Porque teóricamente el Consejo de la Magistratura no tiene los recursos para que haya internet para 30 personas. Me parece inaudito eso. Eso es lo que a mí me preocupa, no el estado de libertad o no de una persona que ya lleva preso 4 años y 2 meses. El problema viene por el juicio. El tema de la impunidad no se está dando solo en este caso. Vos sabés que hay mucha gente que ya salió. Creo que Lázaro era el último. ¿Qué te produce eso, habiendo sido arrepentido en la causa, etcétera? El tema es que para hacer un análisis tenés que remontarte al inicio de la causa. Esta causa desde un inicio tiene una situación muy particular que tiene al día de hoy al ex titular de la Procelac elevado a juicio oral por haber intentado alterar el requerimiento de elevación a juicio. Esta causa tuvo una serie de dilaciones y una serie de fragmentaciones en otras causas que no son acorde a lo que el proceso requiere. Hace 7 años que estábamos con este proceso y la verdad que, como bien dijiste vos, en el último tiempo todos los detenidos por causas de corrupción salieron. Esto es un dato, no es una impresión mía. Los criterios para que una persona esté en prisión preventiva están acordes a un código de procedimientos, tratados internacionales. Por eso yo no le doy mucha bola, por decirlo de una manera llana, a si Baez está preso o no, porque el fondo de la cuestión es que después de 7 años un proceso está inconcluso. Y eso es lo que genera, como decís vos, impunidad. Porque después las cosas es como que se terminan diluyendo en el tiempo. El año pasado todos fuimos testigos de resoluciones de absolución de la absolución del expresidente Menem sin tocar la cuestión de fondo del delito, meramente por una cuestión de que se aplicó la teoría del plazo razonable. El problema acá es que un proceso no puede durar 7 años, 8 años, 10 años, porque vos imaginate que cuando esto termina, cuando no sé cuándo va a terminar, porque evidentemente no hay mucha voluntad de que el juicio se reanude por parte del Consejo de la Magistratura, sí por parte del tribunal, que está haciendo lo imposible para que eso pase. Pero después con los procesos de apelación que va a haber y cuando llega a corte van a pasar 15 años, 20 años capaz. Y puede quedar todo en la nada, como pasó con lo que te estoy diciendo de Menem. ¿En algún momento te arrepentiste de haberte arrepentido? No, en absoluto. En absoluto. Justamente, vos fijate que de todos los imputados soy el único que quiere que el juicio se reanude. Que quiere que esto tenga una situación de certeza. El camino que yo tomé desde el 2016 es el mismo que vengo caminando. Sufrí un montón de presiones, un montón de cuestiones, inclusive mediáticas, que han inventado, de situaciones de guionamiento, de causas en dolores, de ataques de todo tipo. Inclusive mis ex abogados son los abogados de Baez hoy, una cosa que es insólita. Pero no, mi decisión fue firme y así la mantengo. Por eso estoy muy preocupado por el no inicio del juicio, por el no reinicio, por decirlo de alguna manera. Pero que tomé la mejor decisión y en esa postura me mantengo yo. Las veces que nosotros hablamos de Baez, a mí me dio la sensación, corregime si no es así, que vos tenías cierto respeto e incluso cariño por Baez, una persona que trataste mucho. ¿Cómo pensás a partir de ese acercamiento que ustedes tuvieron, cómo pensás que él hoy estará viviendo eso, de llegar a un country que la gente lo eche, por ejemplo? Mira, esto es una cuestión que me costó madurarla. Creo que hace poco la terminé de entender. Creo que yo te lo he comentado inclusive a vos. Yo le tenía mucho aprecio a él. Inclusive Sí. cuando él estaba detenido. Inclusive te diría hasta el año pasado. Después que pasó todos los dolores que lo motorizó él,
lo empecé a ver de otra manera, y charlándolo inclusive con muchas personas me di cuenta que así es como literalmente actúa la mafia. Viste que la mafia tiene esa cuestión de que te pone el ala, como que te cubre hasta el momento que no servís más. Y yo en ese momento, por una situación personal de mi vida, yo en el 2010, gran parte de mi 2010 estuve básicamente pasando mis días en la empresa de él y en Río Gallegos. Y sí, obviamente, establecí una relación personal muy importante, pero yo pensé que era una cuestión afectuosa y claramente no lo fue así. Es un mecanismo que evidentemente usan para tenerte atado, para tenerte de una manera leal, por decirlo de alguna manera. Y vos me preguntás qué siento hoy. Hoy para mí Baez es una persona más que participó de una operación bastante importante de difamación de mi persona con lo de Dolores. A mí me afectó y me molestó mucho que él haya tomado mis ex defensores como abogados actuales de él. Desde lo humano, la verdad, me alegro por él que haya conseguido la excarcelación, si te lo tengo que decir de alguna manera, porque él hace 4 años y 3 meses que está detenido. Pero no pasa, ya en esta altura de mi vida no pasa más de eso. Creo que la respuesta a su conducta es lo que pasó ayer con la manifestación de los vecinos. Él tomó un camino de defensa que es sostener su presunta inocencia, esgrimir un argumento de que él fue utilizado por un aparato mediático y político, que él es básicamente un pobre tipo, y las consecuencias las está pagando antes de salir. Yo ayer escuché una frase que él dijo, que él tuvo una victoria, o por lo menos el abogado de él dijo que tuvieron una victoria judicial. Lo que habría que enseñarle a esta persona, tanto al abogado y sobre todo a Lázaro, es que en los procesos penales no existen las victorias. A mí me pasó te cuento una pequeña anécdota, me pasó el año pasado, cuando tuve el fallo de casación, que tardé 7 años en tenerlo, que terminaron diciendo que el hecho por el cual yo estuve detenido y fui juzgado a 4 años de prisión era un proceso nulo porque era el mismo hecho que se estaba investigando en la ruta del dinero acá. Salgo de Comodoro Pi y me saluda una persona mayor, un abogado, que conocía a un amigo mío. Y lo primero que tiendo a decirle cuando me pregunta cómo estoy es: contento, gané en casación. Y este señor, abogado mayor, me agarra y me dice: che, pibe, en los procesos penales no existen las victorias, todos pierden. Y es verdad. Y Baez considera, porque está escarcelado, que ganó, y habría que recordarle que perdió 4 años y 3 meses de su vida, la cárcel. Entre otras cosas, no pudo ver a su madre que murió adentro de la cárcel, está dividido con la familia, tiene una casa a la cual ni siquiera sabe si va a poder entrar porque los vecinos no lo quieren dejar entrar, tiene una condena social. Entonces, la verdad que diga victoria me parece que se está equivocando. Y si te lo llevo al terreno personal, a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo tuve una anulación de la condena, pero tengo un proceso abierto que no tengo certeza de cómo va a terminar. Tengo una vida en la cual no me puedo terminar de reinsertar, porque siempre seguramente voy a ser el que lavó dinero para Lázaro Baez. Mis relaciones personales siempre son completamente complicadas, porque cualquier amigo o persona, o llámese como quiera, familiar, de cualquier índole que tengo al lado, siempre termina estando expuesta o agredida de alguna manera sin motivo por el solo hecho de quién tiene al lado, que soy yo. Entonces yo creo que acá, enganchando con la pregunta que me hiciste si me arrepentí de haber sido arrepentido, no, en absoluto. Esto es una enseñanza de vida para mí. Todo proceso penal es un conflicto entre personas, ante todo. Y evidentemente esta persona no aprendió nada. Porque mirá cómo será la paradoja que él probablemente el lunes esté en su casa y su hijo va a seguir detenido. Y el nivel de responsabilidad del hijo es mucho menor al del padre, porque el que daba las decisiones y el dueño de todo era el padre. Sí, claro.
Entonces se tendría que replantear él, antes de decir que consiguió una victoria, a ver qué victoria consiguió. Marina. Mejor, Sí, Leo, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Hola, Marina. Bien, mira, la última vez que hablamos me acuerdo que se discutía la figura del arrepentido a partir del cambio de gobierno y bueno, muchos de hecho manifestaron miedo, inseguridad. ¿Cómo estás vos hoy? ¿Cómo lo estás viviendo? Y si tenés miedo. No, esto yo me cansé de repetirlo hasta el hartazgo, por una manera. Yo no renuncié al programa por una cuestión de miedo. Yo renuncié porque mi estadía en el programa se empezó a ver, a mi óptica, viciada de un conflicto de interés porque no está dentro de mi espectro que quien me cuida a mí esté denunciado por mi persona. Claro. O sea, me parece una cuestión que es completamente irrisoria el hecho per se. Miedo, no, la verdad que no tengo miedo porque si no, no podría vivir. O sea, yo desde que renuncié al programa me muevo solo. Como siempre tomo todos los recaudos, pero que puede tomar cualquier persona que estuvo 2 años detenido, que te quedan un montón de cosas en la cabeza, y cualquier persona que lamentablemente, como es mi caso, por gran parte de las personas soy reconocido en cuanto a lo facial, o sea, me ven la cara y me reconocen. Entonces eso me genera un cierto tipo de incomodidad o sí me expone quizás un poco más a determinadas situaciones, algún fanático que me pueda decir o que me quiera hacer algo, pero no transito la vida con miedo, trato de llevarla con el mayor nivel de normalidad dentro de los parámetros de lo que es mi normalidad, ¿no? Que estoy limitado en un montón de cosas. Leonardo, ¿cómo estás? Buen día. Diego Leo, ¿Cómo estás, Diego? Bien. Pues sabés que hay un viejo chiste de Rolo Villar que siempre dice, él plantea, si la multa existe y con eso quedas libre, el secreto está en robar más que la multa. Y esto es un poco lo que pasó con Lázaro Báez, ¿no? Va a quedar en libertad, pero después de pagar 600 millones de pesos que los tiene. ¿Qué te pasa con eso? Cuando ves que el tipo, simplemente por haber robado más que la multa establecida, puede estar en libertad o podría estar en libertad. ¿Cómo lo puedes explicar vos desde tu rol de imputado colaborador y también, bueno, de tu conocimiento que tenés en la causa y en todo este proceso? ¿Tanta plata? ¿Cuánta plata tiene Báez? Es una pregunta que me voy a tener que extender un poquito para lo que tiene varias aristas. Acá me parece que hay un error conceptual. El problema acá no es que Báez esté excarcelado porque haya cometido un delito. El problema es el proceso judicial en sí. El problema es que este proceso empezó hace 7 años y hace 4 años y 3 meses que él está detenido y que la sociedad, ni siquiera te hablo de los imputados, la sociedad no tiene una respuesta a ese conflicto de interés público. Él no va a tener que pagar 635 millones de pesos, él seguramente va a tener que pagar 36 millones de pesos de un seguro de caución, que es aproximadamente el 6% de la caución que le ponen, porque él no puede pagar esa fianza no porque no tenga la plata, porque claramente la plata la tiene. El tema es que la que tiene es ilícita y no puede demostrar la licitud para el pago de la fianza. A mí lo que me preocupa, si te lo tengo así de otra manera, es por qué él está detenido, o él estuvo detenido 4 años y 3 meses, y los que y sus jefes, por decir una manera, en esta presunta asociación ilícita, no pasaron un día presos. ¿Por qué el hilo se corta ahí? Porque si yo hago una historia de toda esta causa, cuando empezó la causa, que siempre se llamó Lázaro Báez y otros sobre encubrimiento en lavado de activos, el único detenido fui yo. Y yo era un empleado de él, por decirlo de una manera. Pero Lázaro, a su vez, era empleado de otras personas, o respondía a otras personas, y los que le asignaron los 50 y pico de contrato de obra pública no fue Lázaro Báez solo. Pero las consecuencias las paga solamente él. Entonces, su prisión preventiva está bien fundamentada, está perfectamente fundamentada. Perfectamente fundamentada. Él formó parte de un grupo de personas que apretaron testigos, que obstaculizaron la justicia, tenían dinero del exterior y lo movieron con el proceso en curso y embargado. Yo no estoy en contra de los fundamentos de la prisión preventiva, pero acá no es solamente si él puede pagar la multa por más de lo que robó. El problema es que acá todavía no hay justicia, porque no hay sentencia. Estamos en un proceso literalmente pagado por la burda excusa de que no se le puede dar conectividad a Internet a 30 personas. Entonces,
Ese es el verdadero problema. El proceso con Báez afuera o adentro va a ser exactamente igual. Los acusadores, las 3 acusaciones que ya se hicieron, o sea, las 2 que terminaron y la que ya inició la Oficina Anticorrupción, anticipó pedido de condenas por todo. Y es previsible que el Ministerio Público Fiscal sea muy duro con Báez. Y probablemente va a haber, o sea, no encuentro manera de que no haya condena. El tema es qué tanto sirve una condena si esto se diluye en el tiempo y termina en la nada, como ya ha pasado en otros casos. Pero también me llama la atención de que otros procesos siempre son de manera virtual, y con más cantidad de imputados. Entonces, ¿por qué este no? O sea, que la pandemia es un argumento para que algo se dilate y tenga una consecuencia distinta. Esas son las cosas que a mí me preocupa. Báez en su casa o en la cárcel, él ya cumplió un plazo bastante razonable, o más que razonable en prisión preventiva. Pero el hecho que se va a juzgar es exactamente el mismo. Acá hay que aclarar, ante todo, que la excarcelación de Lázaro Báez no hace que el delito no se haya cometido o que el juzgamiento quede en nada. Todo lo contrario, cambia la situación procesal de una persona, de hecho queda el hijo detenido. Con eso te digo todo. Leo, un abrazo, viejo, gracias por la comunicación. Leo Fariña, que le hablaba, arrepentido en la causa de la ruta del dinero K.